Hay momentos en la vida en los que todo parece alinearse, hasta que, de pronto, la puerta que tanto esperabas se cierra frente a ti. Oraste, te esforzaste, lo diste todo, y aún así, algo o alguien dijo no. Y entonces te quedas ahí, frente a esa puerta cerrada, preguntándote por qué. ¿Por qué Dios permitió que llegaras tan lejos solo para detenerte justo en el umbral? Pero con el tiempo, si te permites mirar más allá del dolor, descubrirás que hay puertas que Dios cierra no por castigo, sino por protección. No todas las oportunidades son bendiciones y no todas las pérdidas son fracasos. Algunas son rescates disfrazados. A veces le pedimos a Dios que nos abra un camino que, si conociéramos realmente, no querríamos recorrer, y en su amor Él lo bloquea. No porque no nos ame, sino porque ve más allá del momento presente. Mientras tú ves una decepción, Él ve una trampa. Mientras tú ves un adiós, Él ve una salvación. Esa es la diferencia entre nuestra visión limitada y su sabiduría eterna. Hay silencios de Dios que duelen, pero hay no de Dios que salvan. Y aunque tu corazón grite que no lo entiende, hay algo dentro de ti que sabe que no todo lo que deseas te conviene. Tal vez esa relación que terminó no era el amor que te iba a edificar. Tal vez ese trabajo que no conseguiste no era el lugar donde ibas a florecer. Tal vez ese proyecto que se desmoronó no era el que iba a darte paz, sino desgaste. Y Dios en su fidelidad cerró la puerta para que no te perdieras tú mismo. A veces la fe no consiste en avanzar, sino en detenerse cuando Dios dice hasta aquí. Porque confiar no es solo seguir cuando se abren caminos, también es aceptar cuando se cierran. No se trata de entender por qué algo no sucedió, sino de creer que si no sucedió, es porque había algo mejor esperándote más adelante. Y aunque ahora duela, el tiempo terminará confirmándolo. Y es que Dios no desperdicia lágrimas. Cada no que te dio, cada puerta que cerró, fue una semilla plantada en el terreno de tu crecimiento. Nada fue en vano, porque si hubieras entrado por esa puerta, quizás hoy no estarías buscando su propósito, ni dependerías tanto de su voz. A veces el rechazo nos empuja a volver a la fuente, a recordar que nuestra seguridad no está en lo que hacemos, sino en quién nos guía. Hay algo hermoso en mirar atrás y darte cuenta de que Dios siempre tuvo razón, que aquellas cosas que no entendiste en su momento, ahora tienen sentido, que las puertas que se cerraron no eran castigo, sino dirección, y que si alguna vez te quedaste llorando frente a una puerta, no fue porque Dios te abandonó, sino porque te estaba redirigiendo hacia algo mejor. Cuando una puerta se cierra, es fácil pensar que fallaste. Pero la verdad es que los planes de Dios no se miden por cuántas puertas logras abrir, sino por cuántas tienes la madurez de dejar cerradas. No todas las oportunidades vienen de Él. Algunas son distracciones, espejismos, atajos que parecen buenos, pero que te alejan del propósito. Y por eso cuando Dios te detiene, no es un rechazo, es una intervención divina. Hay una frase que me gusta recordar. Dios no te quita algo sin tener algo mejor preparado. Pero el problema es que entre lo que se va y lo que viene, hay un vacío. Ese espacio donde no sabes qué hacer ni hacia dónde mirar. Y en ese vacío es donde se prueba la fe. Es ahí donde aprendes que creer no es tener todo claro, sino seguir caminando, aún con el corazón roto. Porque, aunque no lo veas, Dios no deja puertas cerradas sin abrir ventanas de propósito. Solo que a veces la ventana no se ve de inmediato. Hay que quedarse quieto un momento, respirar, confiar y esperar. Porque cuando llegue la puerta correcta, la sentirás. No tendrás que forzarla, no tendrás que empujarla. Se abrirá con paz, no con ansiedad. Con propósito, no con presión. Y entonces entenderás que cada no de Dios te estaba preparando para un sí eterno. Que lo que parecía una pérdida fue en realidad un rescate. Que lo que dolía tanto ahora es parte del testimonio que contarás con gratitud. Porque los caminos de Dios nunca destruyen, siempre construyen. Solo que a veces, antes de edificar, Él tiene que cerrar lo que no debía continuar. A veces creemos que el propósito de la fe es mantener abiertas todas las puertas.
Pero en realidad, la fe madura se reconoce cuando aprendemos a aceptar las que se cierran sin perder la paz. No se trata de cuántas veces Dios dice sí, sino de cuántas veces acepta su no sin perder la confianza. Y esa es una lección que solo se aprende con el tiempo. Al principio duele, cuesta, se siente injusto. Pero cuando miras atrás y ves lo que Dios evitó, entiendes que su negativa fue una expresión de amor disfrazada de silencio. Dios nunca te cierra una puerta para dejarte en el vacío. Si una se cierra, es porque otra está siendo construida. Solo que la segunda aún no está lista, y Él no quiere que llegues demasiado pronto. No es que te esté negando el destino, te está preparando para resistirlo, porque a veces el problema no es la puerta, sino lo que llevas contigo. No puedes entrar con resentimiento, con ego, con miedo, con heridas abiertas. Por eso, antes de abrir la siguiente, Dios trabaja en ti. Es en esos momentos de espera donde más creces, cuando no tienes más opción que confiar, cuando tus fuerzas se acaban y tu única salida es la fe. Ahí es donde el carácter se forma, donde la fe deja de ser discurso y se convierte en sustancia. Porque cuando ya no puedes abrir ninguna puerta, aprendes a depender completamente del que tiene las llaves de todas. Y esa dependencia no te debilita, te fortalece, te vuelve más sabio, más sensible a la voz divina, más libre de la necesidad de controlar. Hay puertas que Dios cerró porque detrás de ellas había dolor, traición o desviación. Pero tú no lo sabías. Desde tu punto de vista parecía una oportunidad perfecta. Por eso lloraste, por eso insististe, por eso te frustraste. Pero si hoy pudieras ver lo que Él vio, caerías de rodillas agradeciendo que esa puerta no se abrió. Porque Dios no solo escucha tus palabras, también escucha las que no dices. Él conoce los deseos que te harían perderte y los bloquea antes de que te destruyan. El problema es que muchas veces confundimos obstinación con fe. Seguimos golpeando puertas que Dios ya cerró, creyendo que perseverar es insistir en lo mismo, cuando en realidad perseverar es seguir confiando aunque el camino cambie. A veces Dios no quiere que insistas más, sino que sueltes, que dejes de pedir lo que no es para ti y empieces a preparar tu corazón para lo nuevo. ¿Por qué no puedes recibir lo que viene si sigues abrazando lo que ya terminó? Y no fue fácil soltarlo. Nadie dice que lo sea. Decirle adiós a un sueño, a un plan, a una persona o a una etapa cuesta. Pero soltar no es perder. Es reconocer que tu historia no depende de lo que termina, sino de lo que Dios sigue escribiendo. Y si Dios cerró algo, fue porque había un nuevo capítulo que aún no habías leído. Uno donde ya no tendrás que forzar nada. Donde la paz será tu confirmación y no el cansancio. Cada puerta cerrada tiene un mensaje oculto. Tal vez te está diciendo, todavía no estás listo. O quizás, esto no es para ti. Pero incluso cuando no entiendes cuál de las dos es, puedes estar seguro de algo. Nunca es porque Dios se olvidó de ti. A veces el rechazo más doloroso es la protección más grande. Y aunque no lo veas, cada no divino te está redirigiendo hacia una versión de ti más fuerte, más sabia, más parecida a Cristo. Y cuando llegue la nueva oportunidad, porque siempre llega, lo sabrás. No habrá ansiedad, no habrá dudas. Todo fluirá de una forma tan natural que entenderás por qué aquella otra puerta nunca se abrió. No tendrás que forzar nada ni pedirle a Dios señales desesperadas. Lo sabrás porque habrá paz. Y la paz, cuando viene de Él, nunca confunde, siempre confirma. Hay puertas que solo se abren cuando tu corazón ya ha sanado. Por eso a veces Dios espera,
no porque no tenga poder para hacerlo antes, sino porque te ama demasiado como para dejarte entrar incompleto. Él quiere que llegues entero, libre, preparado, que cuando cruces la nueva puerta no vuelvas a mirar atrás con nostalgia, sino con gratitud, porque ya entenderás que lo que parecía pérdida fue protección. Y entonces, un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y te sonreirás. No porque no dolió, sino porque finalmente lo entendiste. Dios nunca te cerró esa puerta para hacerte sufrir, sino para llevarte a un lugar donde ya no tengas que rogar para encajar, donde seas tú, completo, en paz, en propósito. Y ese día, todo cobrará sentido. Cuando Dios cierra una puerta, muchas veces lo hace en silencio. No envía un aviso, no te da una explicación. Solo la cierra. Y tú te quedas mirando el picaporte sin entender por qué. Esa falta de explicación puede ser devastadora, porque el ser humano quiere razones, quiere lógica, quiere saber por qué algo tan bueno, tan prometedor, no funcionó. Pero Dios no siempre explica sus movimientos, porque si lo hiciera, ya no habría espacio para la fe. Él sabe que la fe verdadera no nace cuando entiendes todo, sino cuando sigues confiando a pesar de no entender nada. Y es ahí donde el alma madura, donde pasas de preguntarte ¿por qué? A preguntarte ¿para qué? Porque cuando cambias el enfoque, todo se transforma. Dejas de ver el rechazo como una herida y lo comienzas a ver como una dirección. Empiezas a entender que cada cierre te empuja hacia algo mejor. Tal vez no de inmediato, tal vez no con facilidad, pero sí con propósito. Y ese propósito, aunque invisible ahora, algún día será evidente, y mirarás atrás con un corazón lleno de gratitud. A veces el mayor acto de fe no es pedirle a Dios que abra una puerta, sino agradecerle por las que cerró. Porque esas puertas, aunque hoy no lo veas, te libraron de caminos equivocados, de personas que no eran para ti, de oportunidades que habrían terminado robándote la paz. Y eso es algo que solo se comprende con el tiempo, porque el tiempo, junto con la fe, tiene la capacidad de revelarte el sentido detrás del silencio. El problema es que muchos de nosotros confundimos movimiento con avance. Creemos que si no se abren puertas es porque estamos estancados, cuando en realidad Dios nos detiene para protegernos. No todos los caminos que se ven bien son seguros. Algunos conducen a la pérdida, al desgaste, a la frustración. Por eso a veces el mayor milagro no es la puerta que se abre, sino la que se mantiene cerrada. Porque Dios no solo te guía con lo que permite, también con lo que impide. Y aunque duele ver cómo otros avanzan mientras tú esperas, no compares tu proceso. Lo que para ellos es apertura, para ti puede ser distracción. Dios trabaja de manera personalizada. Su tiempo para ti es distinto, su propósito es único. Él sabe qué puertas te edificarán y cuáles te desviarán. Por eso no corras detrás de lo que se cerró, sigue caminando hacia lo que viene. Porque lo que se fue ya cumplió su función, y lo que viene necesita que llegue sin cargas, sin culpas, sin miedos. Hay algo profundamente liberador en aceptar los no de Dios, en dejar de pelear con lo que no fue y abrazar lo que es, en entender que no tener el control no es una maldición, sino una oportunidad para descansar. Descansar en el hecho de que hay alguien que sí ve el cuadro completo, que sí entiende lo que tú no puedes ver. Y cuando logras confiar de esa manera, la paz que llega es indescriptible. Es la paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en quien dirige tu historia. Con el tiempo, notarás algo curioso. Cada vez que Dios te cerró una puerta, lo hizo justo antes de protegerte de algo que habría dolido más. A veces te cerró un camino para evitarte una caída. A veces te quitó una persona para salvarte de una traición. Y aunque en ese momento lo llamaste pérdida, ahora lo ves como rescate. Porque Dios siempre actúa a favor tuyo, incluso cuando parece que está en tu contra. Hay puertas que Dios cierra porque lo que hay detrás no se alinea con tu propósito, y hay otras que cierra porque tú aún no estás preparado para sostener lo que hay detrás. En ambos casos el resultado es el mismo, su amor. Porque cerrar puertas también es amar.
Amar lo suficiente como para no dejarte entrar a lugares que aún no puedes manejar. Amar lo suficiente como para decirte, todavía no, aunque te duela. Amar lo suficiente como para priorizar tu alma sobre tus deseos. Y aunque no lo creas, los no de Dios también son respuestas. Son su manera de decirte, confía en mí, aunque no lo entiendas ahora. Porque detrás de cada negativa hay una promesa que aún se está cumpliendo. Solo que Dios no te muestra el final sin antes enseñarte a caminar por fe. Él no te da todas las piezas de una vez, te enseña a armar el rompecabezas paso a paso para que aprendas a disfrutar el proceso, no solo el resultado. Cuando aprendes esto, dejas de forzar lo que no fluye, dejas de golpear puertas que ya no suenan, y comienzas a entender que el propósito de Dios no se acelera con tu impaciencia. Al contrario, se madura en tu espera. Cada puerta cerrada te entrena para la próxima, te enseña a discernir, a escuchar, a confiar. Y en ese aprendizaje silencioso, tu fe se vuelve inquebrantable. Con el tiempo, entenderás que no todas las oportunidades eran bendiciones y no todas las pérdidas eran castigos. Aprenderás que hay cosas que te duelen porque estaban destinadas a moldearte, no a destruirte. Que hay personas que se fueron porque su papel en tu historia ya había terminado. Y seguir reteniéndolas habría sido detener tu crecimiento. Dios en su sabiduría sabe cuándo poner punto final, incluso cuando tú quieres seguir escribiendo. Y aunque duele soltar, el alma se libera cuando confías en que lo que viene es mejor que lo que se fue. Cuando mires atrás, notarás que cada cierre tenía una intención divina. Aquel trabajo que perdiste, aquella relación que terminó, aquel proyecto que fracasó, fueron el escenario donde Dios comenzó a construir algo nuevo en ti, porque su propósito no se detiene con los no, sino que se impulsa con ellos. Cada vez que una puerta se cerró, no era un castigo, era una dirección. Te estaba empujando hacia lo que realmente te corresponde, hacia el lugar donde tu alma debía florecer. Y entonces comprenderás que no hay tal cosa como un rechazo divino. Lo que parecía rechazo, en realidad era redirección. Lo que creías pérdida, era preparación. Y lo que sentiste como soledad era espacio para que Dios hablara contigo sin distracciones. Porque Él no te abandona, simplemente te aísla para sanarte, te aparta para fortalecerte, te silencia el ruido para que aprendas a escuchar su voz. Cuando Dios te cierra una puerta, no lo hace para dejarte afuera, sino para invitarte a mirar hacia otro lado. Porque quizá la puerta que tú querías era pequeña, y lo que Él tiene para ti necesita un portón, pero tu mirada, fija en lo que se fue, no te deja ver lo que se acerca. Por eso a veces Dios no te explica nada, solo actúa, porque si te explicara todo, no crecerías en confianza. La fe no se nutre de respuestas, sino de dependencia. Hay momentos en los que el silencio de Dios parece una negación, pero en realidad es una pausa antes de la revelación. Él no trabaja a tu ritmo, trabaja el suyo. Y ese ritmo, aunque lento para ti, es perfecto en su sincronía. Lo que hoy parece detenido, mañana será impulso. Lo que hoy duele, mañana sanará. Y cuando llegue ese momento, te darás cuenta de que no necesitabas entender el proceso, solo atravesarlo. Porque Dios nunca cierra una puerta sin tener lista otra. Nunca permite una pérdida sin haber planeado una ganancia. Y aunque esa nueva puerta no siempre luce espectacular al principio, si la cruzas con fe, descubrirás que era la correcta. Ahí está la paz que no tenías, la plenitud que buscabas, el propósito que tanto pedías. Pero para llegar ahí, tenías que soltar lo anterior. Y ese es el verdadero acto de fe, avanzar cuando no ves el camino, pero sabes quién lo trazó. A veces lo más espiritual que puedes hacer no es orar por una puerta abierta, sino agradecer por la cerrada, porque esa gratitud transforma el corazón. Te enseña a ver a Dios no solo en los milagros visibles, sino en los movimientos invisibles. Te enseña que la madurez espiritual no consiste en entender todo, sino en confiar en medio de la incertidumbre. Porque la fe no elimina el miedo, pero lo supera con esperanza. Y cuando esa esperanza se instala en tu alma, algo cambia. Ya no pides explicaciones, pides dirección. Ya no cuestionas el silencio, lo escuchas. Ya no luchas por puertas que se cerraron, porque entiendes que el mismo Dios que la cerró tiene las llaves del resto. Y si una puerta se cerró, es porque detrás de ella había algo que no estaba alineado con tu propósito. Esa comprensión no llega de la noche a la mañana, pero cuando llega, trae paz.
Con el paso del tiempo, la herida sana, la confusión se aclara y descubres que lo que parecía el final era solo el inicio de algo mayor. Porque Dios no escribe tragedias, escribe testimonios. Y tú, aunque no lo sabías, estabas siendo parte de uno. El capítulo del rechazo fue necesario para llegar al capítulo de la restauración. El silencio de Dios fue necesario para oír su voz más clara. La puerta cerrada fue necesaria para que descubrieras la que realmente te pertenece. Así que si estás en un momento donde parece que todo se cerró, no te desesperes, no te sientas olvidado, no pienses que Dios te ha dejado de lado. Él sigue ahí trabajando en lo invisible. Y mientras tú lloras una puerta que se cerró, Él está preparando otra que no solo se abrirá, sino que te cambiará por completo. Espera, confía y sigue caminando, porque cuando Dios cierra una puerta, no está diciendo no te amo, está diciendo te estoy protegiendo. Y cuando por fin llegue el momento en que la nueva puerta se abra y mires atrás, entenderás todo. Cada lágrima, cada espera, cada silencio. Te darás cuenta de que Dios no te estaba quitando nada, te estaba preparando para recibirlo todo. Y entonces dirás con el corazón lleno de paz, gracias Señor por cada puerta que cerraste, porque gracias a eso, hoy estoy exactamente donde debo estar.